hermanas, reciban en esta mañana un cordial saludo. Una vez más con ustedes para poder compartir esta bendita palabra, lo que nuestro Yeshua HaMashiach nos tiene para el día de hoy. Pero antes de entrar, hermano, te invito allí que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al bendito Padre, Rey Celestial. En nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach nos presentamos delante de ustedes. Gracias, mi Yahweh Triuno, por el amor, la misericordia que tú cada día nos entregas, Rey. Gracias por el privilegio que podemos tener de compartir y escuchar tu palabra. Gracias porque cada día aprendemos algo nuevo, Rey. Gracias, Señor amado mío, por ese privilegio de poder hoy abrir nuestros ojos y poder contemplar tu hermosura. Gracias, Señor, que esta palabra no regrese vacía. Por el contrario, Rey precioso, que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones. Por eso te damos gracias, Yahweh. Gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach Kadosh. Amén y amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados santos y santas. Bueno, hoy el Señor nos quiere hablar sobre un tema interesante, el rechazo. El dolor del rechazo. Hermano, hermana, ¿te has sentido alguna vez rechazado? Creo que la sola palabra rechazo nos causa un poco de dolor, pero la verdad es que pocos cristianos se escapan de esa sensación. Hermano, hermana, quizás fue tu padre quien no cuidó de ti, tu madre. Quizás tu madre te descuidó en esa relación cuando consiguió otro hombre. Quizás te dejó allí donde tu abuelita. Quizás te compararon con alguien. Quizás eras como el hazmerreír de la familia, el hazmerreír de la universidad, del colegio. O quizás fue esa chica que te ilusionaste con aquel hombre que de pronto solamente te buscó, pero para acercarse a la amiga que tanto le gustaba. Entonces, hermanos, son múltiples los calificativos para el rechazo. Según el diccionario, la palabra rechazo significa no aceptado o no admitido. Hermano, el rechazo es el acto de negar o rehusar a hacer cierta situación a una persona, a un trabajo o a cualquier tributo que se nos delegue. El rechazo, hermano, hermana, en los cristianos es uno de los problemas más críticos que se encuentran en la mayoría de los mismos hermanos, pues los cristianos están adaptados a cierto tipo de cristianos y cuando notan algunas diferencias, hermano, hermana, que no sean de su agrado, empiezan a alejar al cristiano que presenta rasgos diferentes. Entonces, hermano, hermana, empieza el rechazo. Este rechazo lo que puede es incitar al que lo sufre a alejarse mucho de los grupos en la iglesia, en la empresa, en la familia, volviéndose un cristiano aislado, introvertido. Incluso puede evolucionar hasta convertirse, hermano, hermana, en discriminación. Entonces, si miramos en medicina, hermano, el término es aplicado en situaciones donde el paciente rechaza cierto tipo de tratamiento. Él rechaza, ¿cierto, mi hermano? En medicina. Entonces, hermano, el rechazo es el acto de dejar abandonado o menospreciar a un cristiano. Entonces, hermano, o a una persona. La ignorancia en cuanto al daño que produce el rechazo es tal. Eso marca, hermano, hermana, que aún los cristianos pueden caer en semejante error. Por eso, hermano, hermana, todos, no digo algunos, todos en la vida hemos sido de alguna u otra manera rechazados
por el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el novio, la novia, el compañero. Y debemos ser conscientes de las consecuencias que esto nos ocasionó. Entonces, hermano, hermana, un ejemplo claro es la vida de David. Y sabemos que la cuestión no es el rechazo en sí. Lo más importante es cómo reaccionamos frente al rechazo. Hermano, hermana, como seres humanos, como cristianos, el rechazo duele, pero es imposible evitarlo por completo. De una u otra manera, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. De hecho, no sería bueno hacerlo. Los cristianos que tienen demasiado miedo al rechazo pueden no atreverse a intentar algo que desean, no se dan oportunidad, son introvertidos, son muy tímidos. Desde luego evitan el rechazo, pero hermano, hermana, también tienen absolutamente garantizado que nunca conseguirán lo que desean porque no se atreven a intentarlo. Hermano, cuando tú eras un bebecito, ibas a hacer algo y te gritaban porque estaba mal, hermano, hermana, eso te causó un trauma. Ese trauma te causó o te llevó a que tú sintieras que eras rechazado. Cuando te invalidaban, aún como adultos, cuando te invalidan algo, en una relación, en la empresa, en la iglesia, donde quiera que vayamos, podemos ser objeto del rechazo. Entonces, hermano, hermana, aún personas a edad madura, a edad adulta, todavía tienen ese problema del rechazo. Entonces, el rechazo en la vida es algo con lo que cualquiera debería poder lidiar. Todos tenemos que lidiar con el rechazo. Pues todos, hermano, hermana, todos, llámese cristiano o no cristiano, nos vemos expuestos a él, tarde que temprano. Podemos sentirnos ignorados o rechazados, por supuesto, en el amor, en el trabajo, en la iglesia. Cuando alguien nos responde con una negativa, no nos hace el caso que nos gustaría o nos ignora implacablemente, cuando no nos tienen en cuenta, cuando hacen acepción de personas. Pero aunque el rechazo amoroso es uno de los más sonados, de algo se ha tenido que nutrir la literatura, no es lo único, ¿cierto, hermano, hermana? Entonces el rechazo nos marca, nos deja una secuela. Los amigos, los hermanos en la iglesia pueden darnos la espalda, fallarnos o no contar con nosotros, de igual modo que nuestros compañeros de trabajo pueden ignorarnos a la hora, hermano, hermana, de la comida, del café. También podemos sentir rechazo por nuestro pastor, por nuestro jefe. Claro está, puede rechazar cada propuesta o sugerencia, o incluso, hermano, hermana, rechazarnos a nosotros mismos y despedirnos. Por eso muchas veces nos invalidamos, no creemos en nuestras actitudes, no creemos en nuestros dones, no creemos en nuestro talento, no creemos en el llamado. Entonces, hermano, hermana, nos rechazamos, no creemos que podemos darnos la oportunidad de volver a vivir, de volver a rehacer nuestras vidas, a rehacer una nueva oportunidad. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque, hermano, nosotros mismos somos los causantes de no darnos la oportunidad, hermano, hermana, de poder seguir adelante. Entonces, hermano, ahí es donde viene el problema de cada uno de nosotros. Entonces, vayamos allí a Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12, hermano. Vamos a mirar allí, y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Yahweh. Entonces, sí, hermano, hermana, no podemos negar que en nuestro caminar diario nos encontramos, hermano, hermana, con cristianos que tienen un sentimiento muy agudo de rechazo. Por eso es importante la sanidad interior, por eso es importante la liberación. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque tienen un sentimiento muy agudo de rechazo. Es decir, que seguramente, hermano, nosotros conocemos a más de algunos cristianos que se sienten rechazados o que es rechazado por diferentes cristianos o por diferentes circunstancias o por diferentes personas. Entonces, hermano, hermana, ahí es donde nos encontramos. Ahí es donde nos encontramos, hermano, con la persona rechazada. La verdad es que al hablar del rechazo, lo primero que se nos viene a la mente es nuestro Yeshua HaMashiach, puesto, hermano, hermana, que él fue el ejemplo diciente de rechazo. ¿Por qué? La mayoría de escribas, la mayoría de fariseos o de autoridades de aquel tiempo lo rechazaban y no aceptaban que fuera el Yeshua HaMashiach. Al día de hoy muchos lo rechazan, no quieren recibirlo en su corazón, invalidan todo lo que él hace. Hermano, hermana, aún los cristianos no creen en él, lo estamos rechazando. Si por un momento reflexionamos en el rechazo que Yeshua HaMashiach tuvo entre las personas que aquellos tiempos, nos daríamos cuenta que hoy en día también existe el rechazo, ya que si Yeshua HaMashiach, hermano, hermana, siendo hijo de Yahweh, fue rechazado, ¿cuánto más tú lo has rechazado? ¿Cuánto más lo has negado? Ahora, ¿cuánto más nosotros seremos rechazados? Muchas veces. Y hoy te pregunto, ¿cuántas veces te han rechazado? En la iglesia, en tu hogar, en tu familia, en la empresa. Hermano, hermana, pero lastimosamente el rechazo no es solo para aquellos que predicamos a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador de nuestras vidas, sino, hermano, hermana, que si hablamos de rechazo podemos verlo desde varios puntos de vista. Hermano, hermana, el rechazo marca, el rechazo duele, el rechazo baja la autoestima. Pero entonces, hermano, hermana, antes definamos qué es el rechazo. Es, hermano, la aversión, el negarte, muchas cosas. Entonces, una persona rechazada se siente rechazada porque difícilmente podrá ser un vencedor, ya que ese trauma del rechazo lo trae desde el niño, ya que el mismo sentimiento de rechazo no le permite avanzar, no le permite dar oportunidades, no se dan oportunidades. Entonces hay una gran diferencia entre ser rechazado y sentirse rechazado. Hay mucha diferencia. Muchos cristianos a lo mejor no son rechazados por los demás cristianos, pero, hermano, hermana, la misma inseguridad que existe en sus vidas los hace pensar y sentirse que lo son. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces, hermano, esto está muy bien o está muy mal, ya que esta clase de pensamiento lo único que haría en nosotros es llevarnos a la derrota espiritual. Por eso muchos no creen en que tienen dones, talentos, muchos no creen que tienen ministerio. Hermano, hermana, esto te lleva a la derrota espiritual. No puedo leer la Biblia, no me puedo aprender un versículo. Hermano, hermana, Yeshua HaMashiach fue una persona que fue rechazado aún por sus mismos amigos cercanos, Judas. Pero él, lejos de desanimarse por el rechazo que recibía, cumplió a cabalidad el mandato de su Padre Celestial. Así estemos, hermano, rechazados, tenemos que cumplir
el mandato de nuestro Padre Celestial. Hermano, el ser rechazado o no, no tiene que influir en nuestro caminar. Al contrario, nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en aquel que nos abrió los brazos para recibirnos. Y hermano, y algo que realmente nos puede suceder y que realmente le importamos hasta el punto de dar su vida por nuestros pecados. Hermano, Él murió por nuestros pecados. Esto es Yeshua HaMashiach. Lo rechazaron, lo menospreciaron, lo golpearon, pero hermano, hermana, Él se mantuvo firme. Y nosotros así nos rechacen, nos menosprecien, nos maldigan, mantengámonos firmes. El rechazo suponía un mayor riesgo de violencia. Hoy en día, entre los adolescentes, y recurren a la droga, a la pobreza o a las malas compañías. Hermano, innumerables estudios han demostrado que el rechazo lleva a la gente a volverse agresiva y se vuelve agresiva con los demás, aún los cristianos. Cuando se sienten rechazados, son agresivos con los demás hermanos. Una de las consecuencias, el maltrato en el colegio, contra la mujer, contra los niños. Cualquiera que en su infancia se haya sentido rechazado, tiene todas las papeletas para ser agresivo en su entorno social al llegar a la edad adulta. Por eso hay personas que no se les puede decir nada, no se les puede hablar, o reaccionan abruptamente, hermano. ¿Sí? Porque han sido rechazados. Entonces, ¿qué es rechazar? La palabra rechazar fue tomada del antiguo francés rechassier en el siglo XII. Chassier, que hoy es chasser, venía del latín popular captare, de captare, hermano, hermana, que significa tratar de coger, de adueñarse de algo. Entonces, hermano, unida esta palabra con el prefijo re, que indica movimiento hacia atrás, vuelve al punto de partida. Entonces, rechazar es separar de sí a algo o a alguien. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rechazados en la iglesia, en el entorno social? En otras palabras, es soltar aquello que se ha tenido en brazos y ya no ser su dueño. En una relación de pareja, en un noviazgo, en un matrimonio, en la iglesia, ministerialmente. Entonces, hermano, ese rechazo trae causas, consecuencias. ¿Dónde se origina el rechazo? Hermano, hermana, nosotros como seres humanos fuimos creados por Yahweh a su imagen y semejanza. Es decir, que si Yahweh es amor, Él nos creó iguales a Él, con amor, con la capacidad de amar y de recibir amor. Cuando el hombre, en cualquier etapa de su vida, especialmente durante la niñez, no recibe ese amor, entonces, hermano, hermana, sufre de esa debilidad del alma. Por eso muchos sienten desamor, son negativos, son aceptos, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque recibieron un rechazo emocional. Entonces, el rechazo en el cristiano resulta de la negación de amor. Nace de la falta de ser amado correctamente, hogares disfuncionales, en unión libre. Hermano, el cristiano rechazado recibe siempre desaprobación y se le niega el amor. ¿Sí? Siempre él sufre desaprobación. Entonces, todas las necesidades básicas del cristiano se satisfacen por medio del amor, de la comunicación y de la interacción con los demás. Entonces, hermano, el rechazo causa que el cristiano no pueda ser feliz. Por eso hay personas que son infelices. A toda hora, hermano, les caen malas personas. No dan amor ni en la iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque nunca recibieron amor en su hogar. No tienen la seguridad,
no tienen la aceptación, no tienen la identidad y ningún reconocimiento. Son personas asociables, insociables, no encuadran en ningún entorno social. Hermanos, no se encuentran capacitadas para amar ni para recibir amor. Por eso, hermano, se entregan en brazos de personas, hermano, hermana, que no les corresponden. Entonces, por el contrario, cuando un cristiano es amado y recibe aprobación y aceptación, es más seguro y estable en sus emociones. El amor incondicional es indispensable para que se desarrolle un cristiano con una vida sana y saludable. Sí, hermano, hermana, el amor para nosotros como cristianos es el elemento vital para crecer satisfactoriamente, alegres, gozosos, bonachones, pero cuando no hay amor hay tristeza, melancolía, mala cara, amargura. ¿Sí ven? Hermano, hermana, hoy todos necesitamos el amor verdadero. Si creemos que no necesitamos el amor de los demás, estamos equivocados. Cada uno de nosotros requiere del amor, y sin él, hermano, ¿sabe qué? Desarrollamos dolencias físicas, dolencias psicológicas, dolencias familiares, dolencias sociales, dolencias ministeriales. Hermano, hermana, el rechazo nos causa heridas dentro de nuestro ser. Se originan problemas en la personalidad, tales como inestabilidad, depresión, angustia, fobias y autorrechazo, entre otros. Hermano, hermana, si te sientes que no eres nadie, que no eres importante, si te sientes inseguro ante los demás, crees que no tienes valor propio y por eso otros te rechazan, estás sintiendo sentimientos de rechazo e insignificancia o bajo autoestima. Por eso muchos hermanos se sienten con bajo autoestima, rechazados, se sienten poca cosa. ¿Por qué? Porque vienen desde el principio con el rechazo. Entonces, hermano, hermana, estos sentimientos son causa de una mala percepción de nosotros mismos, porque nos estamos mirando con los ojos de la crítica del mundo y no con los ojos de la aceptación del amor de Yahweh. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces descubrimos, o vamos a descubrir, las principales causas del rechazo, las principales razones para estar afectados negativamente por el rechazo. Hermano, y estas se originan desde que estamos en el vientre de nuestras madres, en el vientre materno. Hermano, esto quiere decir rechazo antes de nacer, antes de la concepción, cuando el novio te engañó, te violó, te prometió. Hermano, hermana, ahí marca todo. Muchas veces no sabemos que la causa por la que nos sentimos que nadie nos quiere es porque hemos sufrido rechazo desde el mismo vientre de nuestras madres. Por eso siempre es conveniente saber nuestro origen, y aquí en la iglesia trabajamos mucho la sanidad del vientre, la sanidad interior, hermano, hermana, para saber de dónde nace la tristeza, el dolor, la melancolía, el llanto. Hermano, hoy te pregunto, ¿fuiste no deseado en el momento de tu concepción? ¿Te violaron, te abusaron? ¿Fuiste concebido fuera del matrimonio? ¿En adulterio, en lujuria, en fornicación? ¿Tu madre intentó abortarte golpeándote, tomando pastillas? ¿Fuiste concebido cerca del nacimiento del hijo anterior? O sea que no te pararon atención. ¿No fuiste un hijo deseado ni planeado? Se fueron a dormir y de pronto tú, hermano, hermana, no se cuidaron y quedaste embarazada ella porque no lo planearon.
Tal vez, hermano, hermana, tus padres eran demasiado jóvenes e inexpertos, o tu llegada cambió sus planes y sus expectativas. Hermano, hermana, fuiste el resultado de una relación, ya lo había dicho, de adulterio o de una violación. Existían problemas de salud, problemas financieros o de mala relación entre tus padres cuando fuiste concebido. ¿Sí ve? Hay muchas razones, hermano, hermana. La palabra de Yahweh dice en Efesios 1:4, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermano, hermana, tienes un propósito divino que cumplir. Tenemos que cumplir, hermano, a cabalidad. Hermano, no esperemos, hermano, a que nos amen. Tal vez nos aman, pero sentimos rechazo, porque viene marcado desde el principio. Entonces, puede haber un rechazo posterior a tu nacimiento, hermano, hermana. Puede ser, hermano, que hayas sido rechazado por nacer con un sexo diferente al que tus padres deseaban que tuvieras. Querías una niña y nació un niño. Querías un niño y nació una niña. Si ve, hay rechazo. De isofacto hay rechazo. Que hayan nacido con una deficiencia física o una enfermedad. Y eso hizo que te rechazaran. Tus padres te rechazaron y te dieron en adopción porque no te querían, porque naciste negrito y ellos eran monos. O tal vez perdiste a tus padres a muy temprana edad. Hermano, también otro que marca el rechazo es cuando tus padres se divorciaron o se separaron a temprana edad. Cuando tú eras muy niño o muy niña. Tal vez, hermano, cuando recibiste maltrato emocional, verbal o sexual. Sufriste la ausencia de alguno de tus padres. Hoy en día se está viendo esto. Por el correr de los tiempos, hermano y hermana, están trabajando y al niño o a la niña la dejan a merced, no sabemos de quién. La palabra de Yahweh dice en Salmos 22:9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confinado desde que estaba a los pechos de mi madre. Hermano, no interesa que te hayan rechazado. Hoy te digo, hermano, hermana, Yahweh te acepta tal cual como eres, y Él te ama como tú eres. Entonces, hermano, hermana, no nos interese que nos rechace el mundo, si nuestro Yahweh nos ama tal y como nosotros somos. Hermano, hermana, algunas fuentes, miremoslas, de rechazo. En el hogar, sabemos que en el hogar, por las malas relaciones entre los padres e hijos, cuando han sido niños adoptados, cuando los padres que no tienen capacidad para comunicar su amor, padres que han sufrido el rechazo, cuando alguno de los padres es alcohólico, los que creen que con el dinero están dando amor, provocan el vacío del rechazo, por exigencia de los padres en la elección de la profesión o deporte, críticas o exigencias difíciles, requiriendo perfección en los hijos, por metas fijadas por los padres sin darle la suficiencia, dirección y ayuda. Una persona que no ha sido amada por sus padres tendrá dificultad para formar una relación estable con Yahweh, nuestro Padre. O por ejemplo, si ha sido educada en medio del rechazo, va a aceptar el rechazo en vez de aceptar a Yahweh, hermano. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces, hay muchos cristianos que han sido maltratados por sus padres y han tomado esa imagen de Yahweh. Por eso es importante enseñar quién es realmente Yahweh, nuestro Padre amoroso, para que cambie la imagen del Señor y así puedan mantener una excelente relación con Yahweh.
Consecuencias del rechazo. ¿Cómo reacciona un cristiano que es rechazado? Tiene un comportamiento rebelde, se siente culpable con respecto a otros, sentimiento de culpa, expresa amargura hacia otros y hacia él o hacia ella misma. Es una persona temerosa, expresa que no tiene o no hay esperanza, se ve inferior a los demás en casi todo, intenta ejercer el control sobre todo, le gusta llamar la atención, tiene sentimientos continuos de autocompasión, se siente una víctima, busca muchas formas de escapismo equivocadas, se vuelve en extremo perfeccionista, aparenta falsa bondad o responsabilidad. Las reacciones de una persona o un cristiano rechazado dañan sus emociones. Se siente oprimida espiritualmente. Es importante aprender a identificar este año y en el nombre de Jesús Mashiach cortar con el dolor del rechazo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al rechazo? Muchos personajes de la Biblia expresaron estos sentimientos en algún momento de sus vidas, como lo podemos ver en los siguientes versículos bíblicos. Dice la palabra: he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Job 4:44. Yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Salmo 22:6. Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. No he prestado ni me han prestado, todos me maldicen. Jeremías 15:10. Si te sientes de esa manera es porque no puedes amarte a ti mismo. No puedes percibir los dones, talentos y virtudes con los que Yahweh te ha creado. Con estos sentimientos siempre estarás comparándote con los demás de una forma negativa y puedes caer en la envidia y la frustración. ¿Por qué no ves lo que tienes en mano, hermano? ¿Sí? Porque, hermano, hermana, hoy estamos, hermano, en tristeza, en melancolía, nos limitamos. Debemos ser libres de estos sentimientos adversos. ¿Por qué te tratarán de fracasado toda una vida? Porque tú no te das la oportunidad. Siempre, hermano, hermana, sentirás que lo que hagas es insuficiente para ser aceptado. Por lo tanto, llegarás a darte por vencido. Hermano, quita la viga de tus ojos, que no te permiten ver las bendiciones que nuestro Yeshua Hamashiach tiene para tu vida. Hermano, hermana, hoy te digo, Él está trabajando por ello. Él está trabajando, hermano, para que tengamos la oportunidad y para poner y romper todo obstáculo. Hermano, has estado viviendo en conflicto porque necesitas el amor y aceptación de las personas. Hermano, las personas que te rodean. Por eso ayer decía la palabra: no mendiguemos amor. No esperemos aceptación de las personas que nos rodean y al mismo tiempo sientes que no lo mereces porque te sientes rechazado. Hermano, yo te digo, no sientas el amor de los demás, sienta el amor de Yahweh. Así muchas veces haces cosas en contra de tu voluntad, como volverte esclavo de otros para poder ganar amor, para mendigar amor y esclavo de las ataduras del pecado. Hermano, desea liberarte, pero tu carácter y visión de ti mismo han sido dañados, por lo que te menosprecias y no luchas por ti mismo. Ya te viste en derrota, ya no vales nada. Hermano, hermana, hoy te digo, dese esa oportunidad. Despierta, mi hermano, mi hermana. Ahora eres otro, eres hijo de Yahweh, con su respaldo, creado a su imagen, limpio de pecado, inmensamente amado por Él. ¿Cuánto lo creen, hermano, hermana? Es necesario hoy que deseche los pensamientos de tu vieja naturaleza, del fracaso, de la ruina, porque, hermano, hermana, pueden ser usados por Hachatán para impedirte recibir lo que Yahweh te tiene,
lo que Yahweh anhela darte, lo que Yahweh anhela entregarte. ¿Por qué? Porque te lo mereces, no por tus obras, no por lo buena gente, sino por su gracia. Entonces, hermano, hermana, es necesario que cambies tus metas equivocadas, hermano, por la visión que Yahweh está poniendo hoy en tu corazón. Hermano, hermana, les recuerdo que Él nos ama en forma incondicional. Entonces, hermano, hermana, tus carencias, tus debilidades son consecuencia, hermano, hermana, del mundo imperfecto en que vives. ¿Sí ven? Pero, hermano, hermana, pero tal y como eres, Yahweh te acepta. Bajito, alto, cojo, gordo, flaco, hermano, hermana, lo que Él no acepta de nosotros es el pecado, pero Él nos acepta tal y como somos. Los hijos de Yahweh podemos experimentar el rechazo de nuestros amigos, de nuestros familiares. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Marcos 6:4, mas Jesús Amasías les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Salmos, Antiguo Testamento 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Yahweh me recogerá. Jesús Amasías, él mismo expresó su dolor, hermano, hermana, ante el rechazo. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Hermano, hermana, ¿cuántas veces quise contar a tus hijos como la gallina, hermano, a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Entonces, hermano, hermana, conozcamos el dolor del rechazo. Yeshua Hamashiach, hermano, es el ejemplo más claro. Él fue despreciado y fue rechazado por los hombres, y al día de hoy lo hemos despreciado y rechazado porque estamos en pecado. Él entiende cómo nos sentimos nosotros. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaron quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, hermano, y no lo estimamos. ¿Sí ven? A diario lo vivimos menospreciando con nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Rechazamos a Yahweh cuando rehusamos su oferta de salvación. Rechazamos a Yahweh cuando no vamos a la iglesia, cuando no oramos, no intercedemos. Está en la Biblia, Mateo 21:42. Yeshua Hamashiach les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, hermano, hermana. Entonces, si ve, cualquiera que rechaza a Yahweh, que somos nosotros mismos, somos necios, porque vamos en contra de la palabra. Somos rebeldes, negativos, pesimistas, ponemos duda. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Yahweh. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Sí, hermano, hermana, somos necios de corazón, rebeldes. El rechazo, hermano, hermana, en el cristiano destruye nuestra autoestima. Hermano, hermana, es muy frecuente responder a los rechazos amorosos, culpándonos a nosotros mismos y fustigándonos. Es que la embarré, es que caí, es que lo uno, hermano, hermana, sin razones reales. Entonces, hermano cristiano,
La mayoría de los rechazos amorosos son una cuestión de falta de química, incompatibilidad de caracteres o distintos modos de vida en un matrimonio, en una relación. Hermano, marca mucho estrato 20 versus estrato 2. El ejecutivo versus la señora del aseo, con todo el respeto. Atacarnos y culparnos a nosotros mismos nos genera un dolor emocional y hace que sea más difícil a posteriori recuperarse del golpe. Sí, hermano, hermana, el rechazo nos hace descender a nosotros los cristianos, nos invalida los dones, los talentos, los ministerios. El rechazo hace descender temporalmente nuestro coeficiente intelectual. No nos valemos, ya nos sentimos poca cosa. Hermano, la simple vocación del rechazo hace descender el nivel de nuestro coeficiente intelectual, así como merma nuestra memoria a corto plazo y la capacidad de decisión. Yo no decido, decidan ustedes, allá ustedes, yo no soy capaz, no me siento apto. Son calificativos de los que oímos a diario. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo estamos hasta el día de hoy? Cuando acabamos de vivir un rechazo doloroso, hermano, hermana, no es fácil pensar en claro. Nos confundimos, nos agobiamos. Cuando acabamos de vivir un rechazo doloroso, no es fácil, hermano, actuar. El rechazo es la mayor de las marginaciones. Niños y adultos de forma instintiva huyen de ser censurados, refutados, apartados. Resulta humillante y conlleva renegar de uno mismo y en su máxima expresión a sentirse inmerecidos o a sentirnos inmerecidos del derecho a vivir. Nos apartamos, hermano, nos renegamos, murmuramos. Entonces, ¿qué pasa? El rechazo en el cristiano se materializa una existencia fría, desagradable, llena de pánico, tristeza, vergüenza y rabia que puede desencadenar en un buque arrollador. Sin embargo, hermano, hoy te digo, los intentos por evitarlo pueden ser infructuosos. Pesimistas, negativos, no se dan la oportunidad. ¿Por qué, hermano? Porque se trata de una herida que suele generarse entre la gestación y el primer año de vida, en un momento vital en el que precisamente debería sentirse todo lo contrario en un contexto marcado por el apego, el seguro y la mentalización del amor. Entonces, hermano, vemos muchos casos en las iglesias. Un hijo no deseado, una relación de pareja o familiar tóxica que se traslada al niño, un patrón de cuidado maternal o paternal disfuncional heredado de la generación anterior. ¿Sí ve, hermano, hermana? Progenitores con la capacidad de sentir, de querer y dejarse de querer, bloqueada por rechazos, por humillaciones. ¿Sí ve? Entonces, hermano, todos vivimos de una u otra manera el rechazo. Cuando nos educan a palo en tiempos anteriores, sentimos el rechazo. Hermano, hermana, tengamos mucho cuidado. Cuando nos concibieron y el papá se fue del lado, te dejó abandonado o abandonado, ahí hay un rechazo. Cuando te prometieron de matrimonio y este hombre abusó de tu virginidad, eso hace que tú rechaces a los hombres, ¿cierto, hermano? O a las mujeres también. Entonces son detonantes de una herida que tenemos que se llama rechazo. Esta herida no siempre es intencionada. Y valga la aclaración, los progenitores pueden no querer herir o rechazar a sus hijos.
y hacerlo de forma inconsciente, a través de situaciones repetitivas, hermano, hermana, en las que decretan, mire lo que están decretando, cualidades negativas sobre el niño, sobre la niña, le presionan, le amenazan, hermano, hermana, actúan con impaciencia o incluso ira ante acciones o situaciones en las que la mejor opción, hermano, hermana, para su desarrollo sería reaccionar con violencia, reaccionar con odio, cuando, hermano, hermana, debíamos reaccionar con empatía y cariño. Si ve, hermano, hermana, entonces todos de una u otra manera sentimos el rechazo. Y en esta hora, hermano, hermana, vamos a orar. Vamos a darle gracias a mi Yahweh por el amor, por todo lo que Él tiene. Bendito Padre, hoy estamos desconcertados, porque en verdad hemos recibido el rechazo. Tenemos una máscara emocional que no es la nuestra. Perdónanos si desde el vientre de nuestras madres fuimos rechazados. Perdónanos si rechazamos a todo el mundo, aún a tu palabra. Perdónanos si no queremos ir a la iglesia porque nos sentimos rechazados. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a romper esta maldición. Ayúdanos a reconocer el amor, porque el rechazo ha causado en nosotros una herida emocional que proviene desde la misma concepción, y hemos crecido de rechazo en rechazo, y en todo lugar nos han rechazado. Por eso te rechazamos, Padre. Perdónanos en esta hora. Te damos honra, gloria y alabanza a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, gracias por escuchar la palabra. Nos vemos esta tarde, como de costumbre, para ver un tema muy importante y escucharlo. Bendiciones, amados. Shalom.